Me da muchísimo gusto recibir en este espacio a Guadalupe Correa y a Sergio Chapa. Los dos han escrito un libro que está calientito, calientito, porque de hecho apenas va a empezar a circular. Se llama Frontera en español y en inglés su subtítulo es A Journey Across the US-Mexico Border, que significa un viaje sobre la frontera de México y Estados Unidos. Y es obviamente, yo apenas he empezado a entrarle al texto, es un texto exhaustivo sobre la frontera entre estas dos naciones, una frontera enorme entre dos naciones, una frontera también llena de complejidades. Así que no me queda sino agradecerles que la oportunidad de conversar en este día. Muchísimas gracias, Alejandro. Bueno, pues quiero nada más decir que esta es la primera entrevista sobre el libro, porque el libro acaba de salir hace un par de días. Y bueno, te agradecemos. Esta es la primera entrevista que damos. Vamos a hacer todo un tour por toda la frontera México-Estados Unidos para presentarlo. Ya tenemos varias presentaciones, pero esta es la primera. O sea, la primicia la tiene, sin embargo. Muchas gracias, gracias. Bueno, aprovecho, Lupita, porque hubo un programa que se publicó apenas este domingo, 60 minutos, en una de las cadenas más importantes de Estados Unidos, CBS News, y en ella se tocaba el tema justamente de la frontera. Yo sentí, y me gustaría mucho tener tu opinión, sobre todo, Lupita, que está muy metida en temas de política también. Tu opinión sobre la entrevista. Yo sentía al presidente muy cómodo a la hora de hablar y sentía a la reportera tratando de meter al presidente en su canasta, tratando de meterla en su tema. ¿Cómo lo sentiste tú, Lupita Correa? A mí me impresionó muchísimo. Yo no esperaba que hubiera tenido este resultado. De hecho, hablé con el equipo eh, antes de que esto empezara para dar un poco de contexto. Ciertamente, fue muy interesante ver cuál es el resultado. Un equipo muy profesional, porque es un equipo muy profesional que querían realmente cotejar cada uno de los datos que se daban sobre cuestiones de deportaciones, la frontera. Ellos estaban, sí, de hecho, enfocando, ¿no?, en los puntos que le importan a los estadounidenses, que es precisamente el tema del fentanilo de la frontera de la migración. Estos son los temas que ahorita importan de México. Esto es lo que a los estadounidenses les importa de México, que no es necesariamente lo mejor ni lo que es la realidad de la relación, pero es lo que es ahora porque es el 2024. La, la participación de Andrés Manuel López Obrador me pareció extraordinaria. Cada una de las preguntas se contestaron para hacer ver bien al presidente, que le habló a su base de apoyo, que además de todo le puso un alto a muchos de las concepciones erróneas sobre lo que es México, el tema del fentanilo, dónde se produce el fentanilo, dónde se consume y por qué se consume en los Estados Unidos en particular, las diferencias del consumo entre México y Estados Unidos. Ahora bien, el tema de cómo se maneja la frontera con diálogo y que Estados Unidos no puede decidir en la política migratoria mexicana, no tiene que decidir ni en la política de drogas mexicana. A mí me pareció muy interesante cuando habla de que México no es una colonia, de que no es un protectorado y de refiriéndose a algunos políticos estadounidenses, principalmente al vocero de los legisladores, que pues que fue no fue respetuoso de la soberanía del país, ¿no? Me pareció muy interesante explicar por qué los niveles de consumo de drogas en México no son como los de los Estados Unidos, apelando al tema de los valores. Creo que fue una entrevista perfecta para Andrés Manuel López Obrador. Cierra de una forma espectacular su sexenio y definitivamente, ¿no? Se le quiso confrontar en varios temas. El tema de la supuesta agresión a periodistas, de la relación con los periodistas, de la periodista del New York Times, y Andrés Manuel López Obrador hablando pues de difamación, de falta de pruebas, de su derecho a la defensa en el caso en que se le quiera relacionar con tráfico de drogas. Él como candidato, él como presidente, me pareció espectacular. Realmente el manejo de su discurso, el manejo de la entrevista y toda la preparación, me imagino que viene de atrás, de su equipo de comunicación, fue extraordinaria. No me esperaba una entrevista de este tipo. Ahora viene un libro
que cae perfecto porque efectivamente la relación bilateral es muy compleja, pero el tema de la frontera revive en cada elección. Para bien y para mal, yo diría que, bueno, siempre se convierte en una gran revisión de lo que significa esta frontera y también hay una oportunidad para decir cosas sobre la frontera. Y ustedes se acaban de aventar un tremendo viaje por la frontera Ujú. común, acaban de hacer una revisión que pocas veces se puede ver tan actual y tan profunda, recorriendo regiones, clasificando regiones también, cada una de las regiones que compartimos las dos naciones. ¿Cómo nace la idea, Sergio? ¿Cómo es que ustedes deciden, vamos a hacer un libro de las fronteras? Y cuéntame un poco de ti, cuéntame un poco de Lupita, cómo deciden pues entrarle a este tema tan complejo y a la vez tan tocado, ¿eh? Porque no es que no esté en la agenda. Ah, sí, gracias. No, pues otra vez gracias para esta gran oportunidad para la primera entrevista después de la publicación del libro. Como mencionó Lupita, hace menos que una semana, un par de días que salió el libro. Y otra vez gracias para esta oportunidad para hablar con ustedes, la primera entrevista. Mira, este libro que salió tiene un raíz hace más que 10 años, más de una década. Y en aquella época yo trabajaba como reportero en la frontera entre Texas y Tamaulipas, más o menos Brownsville y Matamoros. Y ahí también se encontraba Guadalupe Correa Cabrera como una investigadora académica. Y nosotros cubríamos en aquella época el narcotráfico y la narcoguerra que empezó en Tamaulipas entre los carteles de los Zeta y el cartel del Golfo. Y esta guerra civil entre los criminales trajo mucha violencia que nunca hemos visto en la región. Antes era una región muy tranquila de turismo, de amistad, donde la gente siempre cruzaba la frontera para comer y para comprar y para salir a los antros hasta las 6 de la mañana, hasta la madrugada, madrugando. Pero todo esto paró, todo esto se terminó con la guerra y ya no había como antes. Y Guadalupe y yo, por el medio de Twitter, se conocimos. Es que, ay, mira este tweet que hizo ella, o como él dijo, ay, mira el tweet de este, él sí sabe de narcoguerra. Y luego, por el medio de Twitter, nos pusimos en contacto con unos reporteros ciudadanos que siguieron la hashtag Reynosa Follow, que reportaba en aquella época toda la violencia, todos los bloqueos, granadazos, todos los tirateos en la ciudad, en una época donde los medios mexicanos no pudieron reportar por amenaza de los, de los criminales, por amenazas que pena de muerte contra ellos. Entonces, fue nuestro trabajo para reportar lo que ellos no podían reportar. Y conocimos una gente tremenda, perdón, y gente que con mucho coraje para reportar lo que estaba pasando en su comunidad. Y ellos fueron la inspiración para la frontera. Y hay una sección que dedicamos a ellos. Y, y así empezó la idea. Decimos, aquí en nuestra esquinita de México y Texas, decidimos, oye, sería muy padre que sería para ver toda la frontera. Y así empezó el primer viaje en junio de 2013. Y así empezó el primer viaje desde Brownsville, Texas y Matamoros hasta El Paso y Ciudad Juárez. Y ya estamos ahí manejando al lado gringo, pero con unas incursiones al territorio mexicano y para ver cómo está afectado toda la narcoviolencia en aquella época. Bueno, es una lástima, pero vimos unos pueblos casi en muchas partes fantasmas, con el negocio frenado, con el comercio frenado y muchas cosas cerradas que había
donde había mucho movimiento, ya, como pueblo fantasma. Y luego llegamos al Parque Nacional Big Bend con la naturaleza que hay, que nos inspiró mucho y todo eso. Y decidimos que en una noche de estrellas, 1 millón de estrellas en el cielo, y todo eso, un arco iris en el desierto, cosas mágicas, ¿no? Que vivimos. Y luego decidimos que la frontera no es solo la violencia, pero es el comercio. Es una frontera de gente amable, gente hospitable y amigable y todo. Y eso fue la idea para compartir lo que hemos visto. Y después de este viaje, en 2003 subí a unos más, de El Paso hasta San Diego, Tijuana, y luego 2 viajes más por toda la frontera, cada vez en 2 semanas. 2 semanas de vacaciones dedicados. Y ya, el libro es el resultado de esos viajes y el contacto que hemos mantenido con nuestros queridos fronterizos. Es un documento exhaustivo porque va pues desde las Californias hasta Texas y desde Sonora, Tamaulipas, pasando por toda esta diversidad de comunidades que tienen mucho en común, que comparten más que 2 lenguas, comparten mucha cultura, comparten mucha historia y comparten deseos comunes también. ¿Qué es lo que une a las 2 partes, Lupita? ¿Qué es lo que une la parte de Estados Unidos y la parte de México? ¿Qué los mantiene cohesionados? Sí, es una muy buena pregunta. También nosotros retomamos la idea del tercer país, porque la frontera no se puede entender sin su cultura, esta cultura que une a las ciudades, une a las personas, la forma en la que Sergio y yo nos comunicamos, porque él es estadounidense, pero tiene raíces mexicanas. Yo soy mexicana, pero estaba en Estados Unidos. Y hay veces que no encontramos formas de comunicarnos y hablamos como en Spanglish. Es un idioma que no me gustaba a mí. Yo decía, o hablas español o hablas inglés, pero en la frontera se puede hablar de los dos, los entendemos así. Es una zona bicultural, de las 2 lenguas y un tercer país en realidad. Hablamos de un tercer país. ¿Y qué es lo que nos une? Nos unen tantísimas cosas. Como bien dijo Sergio, nosotros hemos hecho 3 viajes completos por toda la frontera México-Estados Unidos. Conocimos todos y cada uno de los municipios fronterizos y todos y cada uno de los condados fronterizos. Todos esos los explicamos como una guía, digamos, de turistas, pero también analizando la historia, analizando la realidad. ¿Qué compartimos? No solamente compartimos una cultura de un tercer país o 2 lenguas que se pueden combinar, o las margaritas, o la comida que es la misma, ¿no? O sea, no podemos vivir el uno sin el otro. Muchas veces no podemos pasar. Compartimos los mismos problemas, compartimos la economía, compartimos la música, porque también la música la compartimos. Y los problemas también, el problema del narcotráfico, de la violencia, de la migración, que no necesariamente son problemas, sino son oportunidades. Hay que verlo así. Sergio y yo quisimos hacer un libro que fuera más allá de la narrativa estadounidense con respecto a la frontera, y eso me lleva un poco a entender la entrevista en 60 minutos, donde se quiso centrar para el público estadounidense, porque los estadounidenses así lo ven. Marcaron una línea, marcaron con un muro una frontera que no existía, porque ese era un territorio mexicano. ¿Qué nos une? Era México. Al final estábamos hablando de México después de los tratados de Guadalupe Hidalgo, después de la intervención de los Estados Unidos, que los estadounidenses llaman la guerra México-Estados Unidos, que yo no sabía que existía una guerra México-Estados Unidos. Eso solamente lo conocen los estadounidenses. Nosotros lo llamamos una intervención, una invasión de los Estados Unidos que nos quitó más de la mitad de nuestro territorio. Entonces, eso compartimos una historia común, pero también hay muchas contradicciones en esa historia. Y también ahora hay un muro. Sergio y yo estuvimos en varias etapas, hemos estado en varias etapas, y no solamente hemos hecho estos 3 viajes. Estos viajes han sido complementados con otros viajes a pequeños segmentos. De hecho, Sergio solo fue a tomar fotografías en lugares donde no habíamos podido entrar. Principalmente ciudades tamaulipecas, y también sacó un susto y casi lo sacan y casi le quitan la cámara y casi quién sabe qué le quitan en Río Bravo, Tamaulipas. Pero lo compartimos todo. Cada vez que estamos ahí, somos felices. Vamos a hacer un tour para presentar este libro a lo largo de toda la frontera México-Estados Unidos, y vamos a ir también a algunos segmentos de este lugar. Pero nuestro objetivo de este libro es presentar, como bien dijo Sergio, a la frontera
como lo que es, como algo más, como un lugar de gente, con un lugar de gente amistosa que le da apoyo a personas que vienen ahora de todo el mundo, de Centroamérica, de Venezuela, de Cuba, de China, de Rusia, de Ucrania, del Medio Oriente, de India. Es gente que da una ayuda, que también tiene, pues, gustos musicales distintos. Además, también entendemos que no solamente hablamos de una sola frontera, bueno, no había la frontera, sino hay múltiples fronteras y hay múltiples culturas dentro de ese tercer país. Porque aunque sea un tercer país, pues también coexisten distintas comunidades y diferentes geografías, diferentes recursos. Si la frontera es un recurso y la frontera es una oportunidad. Mm, Muchos creen que un muro podría realmente dividir la frontera en dos, o sea, convertirla pues en dos partes de un mismo bloque de este país de en medio, del que podemos hablar sin duda, que es una nación que comparte muchas cosas. ¿Tú crees que es posible, Sergio, dividir esta región con un muro? ¿Qué problema le ves al muro aparte del problema ecológico propiamente, pues que es partir regiones que comparten mucha diversidad? ¿Qué problema le ves al muro? Eh, Bueno, gracias por la pregunta. Sí, 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 sí. Bueno, el muro supuestamente es para la seguridad y para frenar la inmigración y las drogas y todo esto, pero la cosa es que con el libro lo que aprendimos es mejor construir puentes que muros. Porque lo que hemos visto, y lo voy a compartir, entre los municipios mexicanos y los condados fronterizos de los Estados Unidos, los condados y los municipios sin puentes, hay más desempleo, hay menos actividad económica. Los puentes, los cruces internacionales son buenos, son muy buenos. Es su comercio legítimo y así debe cruzar la gente y bueno, la mercancía y todo esto. Pero también lo que hemos visto es en muchas partes de la frontera, el muro tiene un efecto también frenando el movimiento de la fauna. Por ejemplo, los animales en peligro de extinción. En Texas hay el tigrillo, que dicen el ocelot en Texas. Y también hay una zona muy importante en Arizona donde el jaguar está ampliando su territorio en Estados Unidos, reclamando territorio que donde vivía antes. Con el muro ya no puede, no hay el movimiento que esos tipos de gatos, de felinos necesitan para ampliar su territorio. Y también hay es un antelope del pronghorn antelope también, entre Sonora y Arizona y Nuevo México, que también que requiere otra clase de muro. Por ejemplo, entre la frontera entre Janos, Chihuahua y Antelope Wells, Nuevo México, hay un muro fronterizo que es más bajo, en el estilo X, donde los animales pueden brincarse y para cruzar la frontera porque no pueden hacerlo con el otro estilo de muro, con las barras así altas de 10 metros o de 30 metros así de altura. No se puede pasar los animales terrestres así, pero hay un impacto tremendo, tremendo, porque donde no hay muro, así viene la gente, los migrantes y todo esto, y vienen con basura y tiene un efecto ambiental muy negativo. Muchos grupos están en contra del muro en este sentido. Hay otra solución para la frontera de migración, o debería. El muro no está frenando la migración, no está, solo está moviendo en otras partes y está frenando el movimiento de los animales. Hay un planteamiento del presidente López Obrador que es de todo el sexenio, que es preferible invertir en los pueblos, en las ciudades, en los países que tienen migración porque hay mucha
pues pobreza, desigualdad. No es, digamos, la medida estadounidense de armar un muro, pues la más amistosa, considerando que tiene, no me gusta la palabra, pero es el patio, que ellos mismos le llaman una oportunidad incluso para generar desarrollo. ¿Qué vemos? Estas dos visiones que se enfrentan, una estadounidense que es de frenar la migración a como de lugar y otra visión que es integrar y provocar desarrollo. ¿Cuál visión se va a imponer en el largo plazo? ¿Qué ven ustedes, Lupita? Es muy complicado porque ahorita estamos viendo el debate. De hecho, el tema migratorio, de acuerdo a las últimas encuestas, principalmente antes del supermartes, es el tema que le importa a la mayor parte de los estadounidenses en opinión pública. O sea, esas son las encuestas de opinión, nos dicen eso, pero no en positivo. Absolutamente, hay dos visiones. Una, atacar las causas de raíz, la pobreza, la desigualdad, generar desarrollo. El presidente Andrés Manuel López Obrador se lo comunicó al entonces presidente Donald Trump y bueno, nada pasó, al contrario, ¿no? Amenazaron con cerrar la frontera, medio la cerraron y luego pues nos impusieron los protocolos de protección migratoria, supuestamente de protección, que es el programa Quédate en México, después de amenazarnos el presidente Trump con imponer aranceles a todos los productos que se importaban desde México. ¿Qué es lo que va a permear? ¿Y qué significa el muro? ¿Y qué significa la política de control fronterizo? Significa dinero para el complejo fronterizo militar industrial, para los contratistas del gobierno de los Estados Unidos. No significa detener la migración. La migración no se va a detener. ¿Por qué? Porque hay coyotes, porque hay tráfico, como hay demanda por trabajos, igual que de las drogas. Hay demanda de drogas, hay corrupción, hay formas y las redes operan de una forma muy flexible, ¿no? Y además no estamos hablando de carteles o de coyotes, estamos hablando de redes ilícitas que pues van a abastecer un mercado. Y desafortunadamente la narrativa estadounidense va a depender, ¿quién va a ganar en esta narrativa? Porque también durante la administración de Joe Biden, aunque con sus dobles caras siempre, pues se llegó a un acuerdo, ¿no? En forma narrativa, discursiva, con el entendimiento bicentenario, el marco bicentenario, y ahí se reconocieron las causas de raíz y atacar las causas de raíz, tanto de la adicción como de la migración indocumentada. Fue muy interesante el documento, realmente no se quiso hacer. Lo que hizo la DEA día 1, que empezó este entendimiento bicentenario, recompensa para atrapar a los chapitos. ¿De qué estamos hablando, no? Esta mentalidad de ir por las cabezas y seguir generando una guerra que va obviamente a dar más de comer a estas agencias que van a contratar equipo, la militarización de la militarización de la seguridad fronteriza, la seguridad interior o nacional estadounidense. Es todo un negocio. Y desafortunadamente el 2024 no se ve un año que vaya a avanzar la agenda liberal, sino más bien la agenda conservadora. Y no nada más la agenda conservadora, sino la agenda trumpista. El trumpismo como un movimiento social, que quiere decir ya con unos fundamentos que es más allá de Trump. Con o sin Trump, si vemos lo que hacen todos los candidatos republicanos que estuvieron para la presidencia, ya es Trump y va a ser Trump, yo creo, bueno, a menos de que se muera o algo pase, que también puede pasar, pero ya tenemos un movimiento que está fundado supuestamente en el control fronterizo y además en la guerra contra los carteles, que significa intervención militar directa en territorio mexicano. Lo dijeron todos y cada uno de los candidatos, que ahorita muchos de ellos están en la terna para ser vicepresidente de Donald Trump. Y las encuestas de opinión, la forma como, aunque no va a ganar supuestamente el voto popular, pero como las encuestas se están manejando y nos están mostrando hoy por hoy una realidad en la cual muy probablemente gane la presidencia, la Casa Blanca, el Partido Republicano, Trump o quien sea, porque se puede morir o le puede pasar algo, algo puede pasar a nivel judicial, a nivel de todo, pero quien esté ahí va a ser republicano. Y es posible que las dos cámaras, es posible, es una posibilidad, no es muy lejana, las controle el Partido Republicano. Si eso pasa, pues realmente la narrativa, ¿cuál va a ganar? Pues la del movimiento fronterizo. ¿Por qué? Porque también son intereses. Los intereses de los dos partidos. No estoy diciendo que el Partido Demócrata sea mejor que el Republicano, porque en realidad los intereses y los grandes capitales que se nutren del complejo fronterizo militar industrial, más armas, más equipo, militares, todo esto,
pues está alimentándose de esta lógica, ¿no? Probablemente vamos a seguir viendo lo que estamos viendo, y lo que dijo Sergio es muy interesante. No pasaba esto. ¿Qué pasó? ¿Por qué se deterioró? Y se deterioró por la misma política antinarcóticos, por la misma guerra contra las drogas que primero declaró Nixon y después declaró Calderón. Sergio, uno no deja de descubrir la frontera. Yo soy fronterizo y me sigo asombrando cuando llego a un punto, cuando llego a un lugar. ¿A dónde te lleva? Y con esta pregunta me gustaría cerrar con los dos. ¿A dónde te llevó esta odisea de buscar, entender y escribir y fotografiar una región tan vasta? ¿Qué encontraste que te asombró? Bueno, aprendimos mucho en los viajes, ¿verdad? Es que la frontera ha tenido muchas contribuciones a la sociedad. Por ejemplo, platos que nos existían antes. Por ejemplo, la ensalada César nació ¿dónde? En Tijuana, Baja California. Los nachos, que queremos muchos, fueron nacidos en Piedras Negras, Coahuila, que está bajo todo el foco ahorita con la política en ambos países. Y la margarita nació en Ciudad Juárez, también el burrito. Entonces, cosas muy sorprendentes ahí de la frontera, pero que lo que nos suprimos mucho fue la gente amable. Pudimos estar en cualquier ciudad y podemos hablar con cualquier persona y aprender mucho de la región. Están orgullosos ellos de su frontera y nos enseñaron la misma belleza que ellos vean en sus ojos y pudieron compartir por su orgullo. Y esto fue la cosa más impresionante de la región, fue la gente. Y bajo toda esta migración y toda la violencia, siguen con sus corazones y sus casas abiertas para ayudar a la gente. Por ejemplo, en la ciudad de Ciudad Acuña, Coahuila, muchas de las iglesias ahí alimentaron, dieron comida y agua a los migrantes, a migrantes que son bastante diferentes de ellos, migrantes de África, del continente de África o de Asia, otras partes, otros países, y les dieron comida y alguna dignidad ahí también, algo que no los dieron al lado estadounidense. Así no fueron recibidos en los Estados Unidos, migrantes buscando asilo y trabajo y dignidad, no, pero los dieron al lado mexicano. Y se nota para tierra, para hacer sus campamentos y también comida y también una toleración para el trabajo, para hacer trabajos como limpiar los vidrios para ganar algo de dinero mientras ellos estaban ahí. Y y también esos migrantes, algunos están quedando en México, y están cambiando la cultura de esas ciudades fronterizas. Por ejemplo, uno de los videos míos de TikTok más populares es donde yo probé la comida haitiana del país de Haití. Hay unos grupos de ellos ahí viendo su comida. Y yo, oye, déjame probarlo. Y ahí estaba ya comiendo. ¿Y sabes qué? Nada mal, nada mal. Es comida buena que les recomiendo. Y entonces están esos mismos migrantes, como he visto México antes, están contribuyendo también a la sociedad mexicana. Y, y donde la frontera siempre nos sorpresa. ¿Verdad, Lupita? Sí, sí, Sergio, es sorprendente y mágica. Pues frontera, un viaje a través de la frontera México-Estados Unidos es el nuevo libro de Lupita Correa y Sergio Chapa. Lo van a presentar en la frontera, así que todo mundo atento porque sí vale mucho la pena este libro, que es además una edición de conjunto de una frontera que siempre sorprende y siempre está en nuestra conversación. Gracias a los dos por la oportunidad de conversar sobre este libro que se antoja muchísimo. Frontera se llama. A Journey Across the U.S.-Mexico Border,
un libro sobre las fronteras. Así que, pues, gracias a los dos. Gracias. Muchas gracias, No, muchas no, gracias, gracias a usted, Alejandro, a por la ustedes, sí. oportunidad, la primera entrevista de todas. Gracias. Gracias.